Vamos a revisar el chat si es que está grabando. Sí, la grabación se ha iniciado. Ahora comenzamos. Ahí vean, chiquillos, los ejercicios, ya, para que los tengan. ¿Lograron ver la guía? ¿La descargaron en su equipo para yo dejar de compartirla y la hagamos en la pizarra? Yo sí, profe. Ya, Igual. ya, perfecto. Entonces vamos a ir revisándola, vamos a hacerla, ya, vamos a hacerla. Yo igual les dejé la resolución en el Excel, ya, para que se vayan igual dando cuenta de la diferencia. A veces el Excel toma todos los valores, uno siempre corta, uno siempre va cortando, va acotando, ¿cierto? Los decimales los aproxima, pero el Excel toma todos los decimales. Cuando toma todos los decimales, ahí vamos a tener alguna diferencia de algunos decimales de la, de la variable propiamente tal, ¿ya? Pero, pero en sí, ¿cierto? Con la calculadora igual estaría bien, o sea, eh, la calculadora uno siempre acota, pero ahí uno va, ¿cierto? Eso aproximando después. Entonces dice, en la última hora, ya han acudido, vamos a hacer el primero, ya, han acudido al servicio de urgencia de un hospital en particular 8 pacientes cuyos datos de ingreso se encuentran resumidos en la siguiente tabla, ¿ya? Entonces aparece ahí, ¿cierto? Una tabla. ¿Cuántas variables aparecen en esa tabla, chiquillos? 6. ¿Cuántas? 6. Muy bien, ¿cierto? Entonces, el número 1 nos dice primero clasifique las variables recogidas, ¿ya? O sea, todo lo que nosotros recolectamos, que las clasifiquemos ahora, esas 6 variables, ¿ya? El sexo, el peso, la estatura, la temperatura, el número de visitas previas al servicio de urgencias y el dolor, ¿ya? También nos dice que indiquemos el tipo, ¿ya? Y escala, en el caso de que sea variable cualitativa, indicar la escala de medición si corresponde a nominal u ordinal, ¿cierto? Y si es cuantitativa, indicar si es discreta o continua, ¿ya? Entonces vamos a revisarla. Les voy a dejar de compartir pantalla para que así veamos en la pizarra, ¿ya? Ya. Entonces vamos a hacer los ejercicios guía 3. ¿Ya? Ejercicios guía 3. ¿Ven bien ahí la pizarra, chiquillos? Sí. Ya. Cualquier cosa me dicen, profe, baje más. Acomódenla para arriba, para abajo. Ustedes me dicen si es que no van viendo algún número, ya ustedes me avisan. Entonces, la guía 1, ¿tienen algún grupo de chat, chiquillos, ustedes? ¿Algún grupo de WhatsApp? Sí, profe. Avisen que ingresen al equipo. Ya que hay algunos que están parece iniciando en el link del lunes. Entonces ahí avisen, porfa, que el equipo que se creó de administración, de estadísticas, administración pública,
que vayan ingresando a ese equipo, porfa, chiquillos. Ya. Entonces, según el algoritmo que vimos para construir, ya, primero vamos a clasificarlas, las variables. Entonces, la variable, ¿cierto? La primera sería en la tabla que nos indica cuál sería la primera variable que está especificada en esa base de datos. El sexo. El sexo. ¿Qué tipo de variable sería el sexo? Cualitativa nominal. Muy bien, ¿cierto? Es de tipo cualitativa nominal. Y hay que indicar, siempre hay que indicar cómo está medido. ¿Cuál es el recorrido que toman esos datos? Porque a veces está como hombre-mujer, otra vez está como femenino-masculino, ¿cierto? Vamos a indicar qué recorrido toma el sexo. Ahí. ¿Qué recorrido toma el sexo? Hombre-mujer. Hombre-mujer, ¿cierto? Toma esos dos recorridos, hombre-mujer, y me indican que es de tipo cualitativa nominal. ¿Ya? Es de tipo cualitativa nominal. No requiere orden, ¿cierto?, entre sus categorías. Luego nos viene la variable. ¿Cuál otra variable viene ahora, chiquillos? El peso. El peso, ¿cierto? El peso está medido en kilos, ¿cierto? La unidad de medida del peso está en kilos, son mediciones. Por tanto, ¿qué tipo de variable sería esas mediciones que están en kilos? Continua. Ya, y antes de continua, ¿qué sería? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa, muy bien, ¿cierto? Indica una cantidad cuantitativa, pero, ¿cierto? Como son mediciones y están en los reales, entonces es cuantitativa continua, ¿ya? Luego viene la tercera variable ordenada según ese recogimiento de datos. ¿Cuál sería? La estatura. En La metros. estatura en metros, ¿cierto? La estatura que está medida en metros, las mediciones que se realizaron. Por tanto, ¿qué tipo de variable sería la estatura? Cuantitativa continua. También, ¿cierto? También es de tipo cuantitativa continua, se basan en los reales, acepta decimales, ¿cierto? Puede tomar cualquier valor en un intervalo dado, ¿ya? Hasta ahí. Ustedes me dicen si puedo borrar. Ustedes me indican cuando borre. ¿Puedo borrar? Sí, profe, vale. Sí, profe. Ya. Vamos a borrar. La siguiente, ¿cuál sería la siguiente variable? La temperatura. La temperatura. Ya, la temperatura
está en grados Celsius, ¿cierto? Está en grados Celsius. Son mediciones también. ¿Qué tipo de variable sería? La temperatura Cuantitativa continua. también, ¿cierto? Es de tipo cuantitativa continua. Luego viene Visitas. el número de visitas, ¿cierto? El número de visitas previas al servicio de urgencia. Número de visitas previas al servicio de urgencias. Y ahí, ¿qué tipo de variable sería esa variable? Número de visitas previas. Cuantitativa discreta. ¿Cierto? Esa cantidad, ¿cierto? Es finita, pertenece a los naturales, cuantitativa discreta, ¿ya? Entonces, por tanto, como pertenece a los naturales, es finita, tiene un término, entonces, por tanto, es cuantitativa discreta, ¿ya? Luego, ¿cuál viene? El dolor. El dolor, ¿cierto? La variable dolor, ¿cuál es el recorrido que toma la variable dolor? Leve, moderado y intenso. Muy bien, ¿cierto? Leve, moderado, intenso. Entonces, por tanto, ¿qué tipo de variable sería? ¿Va tomando un orden natural o no va tomando un orden natural? Cualitativa nominal. El dolor ya de por sí va tomando un orden natural entre las categorías, por tanto, es una variable cualitativa ordinal, ¿ya? Las categorías que tiene el dolor, ¿cierto? Es una variable cualitativa ordinal. Va de leve, ¿cierto? Moderado e intenso. ¿Ya, chiquillos? Luego que las clasificamos, ahora nos piden resumir la información, ¿cierto? Nos dicen ahí, resuma la información, la número 2, en una tabla de distribución de frecuencias. ¿Ya? Entonces dice, construya una tabla de distribución de frecuencias para la variable peso. ¿Ya? Entonces, vamos a construirla. ¿Qué primero necesitamos? ¿Qué pasos del algoritmo necesitamos para poder construir la variable, en este caso, peso? La clasificamos recién que era una variable cuantitativa continua, ¿cierto? Para poder hacer una tabla de distribución de frecuencias, la construimos como clase, como marcas de clase, como intervalos de clase. ¿De qué forma Marca de la clase. tenemos que... ¿Cómo? Marca de clase. Marca de clase, seguro. La marca de clase la construimos cuando es cuantitativa discreta. ¿Qué primero tenemos que construir? Si la variable es de tipo cuantitativa continua, los intervalos de clase. A través de los intervalos, ¿cierto? Sí, a través de los intervalos de clase viene la marca, ¿cierto? Que la marca es el promedio de los límites inferior y superior del intervalo, ¿ya? Entonces, por tanto, vamos a borrar aquí el título también para que nos quede espacio. Entonces ahí, ¿cierto? Nos indica que debemos ahora contar. ¿Cuánto es el número de datos que tenemos? Eso es lo que nos dice el paso 1, ¿cierto? Antes de construir la tabla, contamos el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 8. 8, ¿cierto? Tenemos 8 datos.
nuestro rango. Tenemos que calcular nuestro rango, la diferencia entre el máximo, el valor más grande de nuestros datos, menos el valor mínimo de nuestros datos. ¿Cuál sería el valor más grande que tenemos en el peso y el valor más pequeño? 87 el más alto. Sí, el máximo, ¿cierto? Es 87 kilos y el mínimo 47. 47. 47 kilos, ¿cierto? Entonces, por tanto, el rango va a ser igual a... El rango va a ser igual a 40. 40, ¿cierto? Ahí tenemos, vamos a marcar el N, vamos a marcar el rango, ¿cierto? Y por tanto después nos piden saber cuánto es el K, o sea, el número de intervalos de clase que vamos a construir. Entonces ahí, ¿cierto? ¿Cuál sería nuestro K? ¿Cuál sería nuestro K? 4. Vamos a hacer. El K nos dice que es 1 más 3,3 por logaritmo natural, perdón, logaritmo en base 10 de 8, ¿cierto? Del N, de la cantidad de datos que tenemos. Ahí nos dice que el K, ¿cierto? Es 3,98. 3,98 y nosotros tomamos la parte entera, ¿ya? Tomamos la parte entera de nuestro decimal, ¿ya? Entonces, por tanto, al Profesora, tomar la parte entera, sí. es que yo no pude tomar la parte entera porque si tomaba con el 3 no me daban los valores, entonces tuve que tomar el 4. No, sí también se puede aproximar, pero Pero generalmente se deja con el 3, ¿sí? Sí, aunque igual no te dé da, valor, sí te da porque la el valor amplitud igual, daba muy corrido. sí, no con 3 dio bien. No sé, a mí me dio corrido, o quizá eran los decimales, pero por eso lo A lo aproximé mejor la al amplitud, 4. los decimales de la amplitud a lo mejor. La amplitud, ¿sí? La amplitud, ¿cuánto da? La amplitud da el rango sobre la cantidad de intervalos, ¿cierto? Y la amplitud, si generalmente, si en la mayoría de las veces se ocupa el número impar, ¿ya? Generalmente se ocupa como el número impar para los intervalos de clase, generalmente, ya no se ocupa mucho el número par, pero, pero en el caso, ya si te da 4,25, 4,90, o sea, tienes que tomar la parte entera, pero generalmente, ¿cierto? Se toma la parte entera del número de intervalos, ¿ya? Entonces, por tanto, la amplitud, ¿cierto? Es el rango 40 sobre K, que sería en este caso 3, ¿ya? Entonces la amplitud sería 13,3, ¿ya? 13,3. Esa sería la amplitud. Profesora, Dime, tengo una duda, pero es como aparte de esto. ¿Cómo se saca el logaritmo en una calculadora? mira, está en la calculadora del computador, está en inicio, calculadora. En inicio, calculadora. ¿La encontraste? Sí, Ya. Entonces ahí, ¿cierto? La activa y aparece el log en una parte. sí. Tú pinchas log, pero antes del log, ¿cierto? Hay que colocar el número. No te permite colocar logaritmo sin antes colocar en qué se va a basar el logaritmo en base de 10. Entonces le colocas 8 logaritmos y ahí te entrega el logaritmo de 8. Ya a eso le multiplicas el 3,3 y le sumas 1. ¿Ya? Le sumas 1. Y ahí te da el K, el número de intervalos. ¿Lo pudiste hacer? No. No.
No. Coloca 8 en la calculadora, Ya. después pincha log. ¿Qué te Ya. aparece? ¿Te aparece 0,903 o 0,9? Muchos decimales. 0,903, 0,89. Sí. Sí, ahora sí. Ya. Ahora ese resultado tú lo multiplicas por 3,3 por 3,3, ya, es igual, Ya. que te da 2,98 y Sí. más 1. Es Ah, igual. ya, ya. Ya pude. Gracias. Ya. Entonces, por tanto, ahí nos dice que los intervalos de clase, ¿cierto? Son 3. Ya, son 3. Entonces, comenzamos, ¿cierto? Construyendo para el peso, que sería, ¿cuál sería el límite inferior para el primer intervalo? Profe, una consulta. Sí, ¿Cómo se calcula el K? Es que no estuve en la clase pasada. ¿S1 más 3,3 es una fórmula dada o depende del intervalo? es la regla de Sturges. Ya, para encontrar el número de intervalos se basa en la regla de Sturges, que Ay, es 1 más 3,3 por logaritmo en base de 10 de n, de la eso es para cantidad todas de las datos variables igual, ¿cierto? para todas las variables cuantitativas continuas, porque los Ah, ya. intervalos, sí, cuando es discreta, que después de este ejercicio vamos a hacer uno que es discreta, y la discreta se construye de diferente forma que la continua, porque la discreta no tiene ciertos intervalos. Entonces, para una discreta se construye similar a la variable cualitativa, ¿ya? Entonces, la variable discreta, ¿cierto? Toma marcas de clase y en las marcas de clase toma el recorrido que tiene la variable finita, la variable discreta, ¿ya? Pero ahí no se toma el K, solamente para las cuantitativas continuas. Ya, profe, ok, gracias. Ya. Entonces, colocamos el título, ¿cierto? Y el título de la tabla se lo voy a dictar para no ocupar espacio en la pizarra. Entonces ahí le colocamos tabla 1, ¿cierto? Comenzamos ahí con el análisis, tabla 1, distribución de frecuencias para la variable peso, de los pacientes que acudieron al servicio de urgencias. ¿Bien? De los pacientes que acudieron al servicio de urgencias. Luego que colocamos el título, construimos la tabla, ¿cierto? La tabla que serían los intervalos de clase, ¿cierto? Porque es cuantitativa de tipo continua. ¿Quién iría acá en la segunda columna? Iría la marca de clase, ¿cierto? Le vamos a llamar X sub I, la marca de clase que es el promedio de los dos intervalos, ¿cierto? ¿Quién vendría después? La frecuencia absoluta denotada por N sub I, frecuencia absoluta. Después viene la frecuencia absoluta acumulada, Después viene la frecuencia relativa, Después viene la frecuencia relativa porcentual, que le colocamos H sub I. Luego viene la frecuencia relativa acumulada,
que la denotamos por F mayúscula sub I, ¿ya? Y luego la frecuencia relativa acumulada porcentual H sub I, ¿ya? La frecuencia relativa acumulada porcentual. Entonces, comenzando, ¿cierto? Comenzando ahí, el primer intervalo sería el mínimo, ¿cierto? El mínimo de nuestros datos, que el mínimo sería ¿cuánto? ¿Cuánto es el mínimo de nuestros datos? 47. 47, ¿cierto? 47 cerrado, tomando el 47, y ahora el límite superior no lo toma. Y el límite superior del primer intervalo sería 47 más la amplitud. 47 más 13,3. 47 más 13,3. Siempre hay que dejarlo en decimales, ya no lo aproximemos al entero siguiente, ni tampoco lo cortemos con dejarlo en el entero. Dejémoslo, ¿cierto? Lo vamos dejando con un decimal, vamos dejándolo con un decimal. Y hay casos, ¿cierto?, en cuando la variable en sí no permite dos decimales, ¿cierto? Hay casos que de repente la misma estatura viene con dos decimales, entonces nosotros aproximamos a intervalo, lo dejamos en dos decimales. En este caso el peso, ¿cierto?, lo acotaron con número entero, entonces por tanto, ¿cierto?, si nosotros lo aproximamos al entero siguiente, vamos a perder información. Entonces se nos va a disparar mucho, ¿ya? Y si lo dejamos en el entero pequeño, vamos a perder información, porque ahí vamos a tener menos, ¿ya? Pero siempre tenemos que dejarlo con los decimales, con el 13,3. ¿Cuánto sería 47 más 13,3? 60,3. 60,3, y ese 60,3 va abierto, ¿ya? No lo toma, no lo toma. En el segundo intervalo lo toma. Ahí toma el 60,3, ¿ya? Ahí toma el 60,3 y al 60,3 le ¿sí? Siempre tiene que quedar abierto. Sí, en el primero el límite superior queda abierto y en el segundo lo toma. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? En el segundo lo toma. En el primero, ¿cierto? En el primero queda cerrado tomando el mínimo y en el límite superior no lo toma, no toma el valor, ¿ya? Y luego lo toma en el siguiente intervalo. En el segundo sí toma, ¿cierto?, el mínimo de nuestros datos más la amplitud, que sería, ¿cierto?, 60,3 en este caso. Ahí lo toma en el segundo intervalo. Luego el límite superior del segundo intervalo tampoco lo toma. ¿Cuánto sería 60,3 más la amplitud más 60,3? Perdón, más 13,3. Perdón. 73,6. 73,6. ¿Ya? Y ahí, ese 73,6, ¿cierto?, nos da justo 60,3. 60,3 dice que más 13,3, ¿cierto? Ahí nos da 73,6. 73,6. Y ahí, ¿cierto?, también va abierto. Ahí también va abierto. Si nosotros si tomáramos todos los decimales, ¿cierto?, podría ser, ¿cierto?, que en el caso de... Se están uniendo ahí. ¿Avisaron, chiquillos, por el WhatsApp que se ingresen al equipo? Sí, Porque profe, estaba... pero habían compañeros que no podían ingresar. Dile que me manden. Sí, yo hablé con uno, le dejé el correo en el chat. Ya, para después agregarlo en el equipo, que me dejen sus correos en el chat de Gmail o de Hotmail. Había una compañera que el Gmail tampoco le tomó, me dejó su Hotmail. Ya, pero ahí cuando yo los agregue me van avisando, porfa, dile, ¿ya? Ya, en el tercer intervalo, que sería el último, ¿cierto? Acá toma, ¿cierto?, el 73,6, toma el 73,6
pero para que nos dé, ¿cierto? Efectivamente, ¿cierto? Para que nos dé justo el límite inferior, el límite superior para llegar al máximo, ¿cierto? Porque nos va a dar 86,9. Entonces, para que nos dé justo, ¿cierto? Podemos ahí dejarlo, aproximarlo a 73,7 y vamos a llegar, sumándole más 13,3, vamos a llegar, ¿cierto? A 87 justo, 0. Si no, vamos a quedar en 86,9, ¿ya? Entonces lo aproximamos, lo podemos aproximar en el primero, en el límite, en el último intervalo, en el primer límite inferior, o lo podemos aproximar, ¿cierto? En el siguiente, ¿ya? Entonces acá 73,7 más 13,3 vamos a llegar a 87, que es el máximo, ¿ya? Entonces ahí de esa ¿Profesora? forma quedan... ¿Sí? Dime. ¿Por qué 0,7? ¿No era 0,6? El máximo, el Sí. máximo de nuestros datos, 87. No, pero el 73,7 arriba era 73,6. Acá, Sí. en el segundo, sí. El 73,6, si le sumamos 13,3, ¿cuánto nos da? 73,6 más 13,3, ¿cuánto nos da? 86,9. 86,9, ¿cierto? Entonces, por eso le aproximamos, le podemos aproximar acá, en el último intervalo le aproximamos uno más, porque si nosotros tomamos todos los decimales, aquí nos va a dar aproximadamente, ¿cierto? 73,7. Como nosotros lo fuimos acortando, le fuimos quitando decimales a la amplitud, le quitamos decimales, ¿cierto? A la amplitud, porque sería 13,3 más 3, ¿cierto? Ahí le dejamos solamente en un decimal, le cortamos. Entonces, podemos aproximar el último para que nos dé exacto, ¿cierto? O aproximamos el siguiente, que ahí daría 86,9, pero tenemos que llegar al máximo, ¿cierto? El máximo, ¿cuánto sería de nuestros datos? El 87. 87. Entonces ahí nos daría 73,6 más 13,3 nos da 86,9. O sea, podemos aproximar el siguiente o podemos aproximar, ¿cierto? El límite inferior o el superior. Cualquiera de los... Ya, ¿Sí? gracias. Sí. No hay problema, ¿ya? Entonces luego, ¿cierto? Luego teniendo los intervalos, tenemos el total, ¿ya? Y el total vamos a borrar acá, porque el total toma para la frecuencia absoluta, ¿cierto? No toma para las marcas de clase. Entonces ahí en el total, vamos a colocarle total acá, para que tome los dos, ahí. Para que tome tanto las marcas de clase como los intervalos. Entonces la marca de clase, la primera, ¿cuál sería el promedio, cierto? Tomando el promedio del límite inferior y el superior del primer intervalo. ¿Cuánto sería? 47 más 60,3 dividido en 2. 53,65. 53, la podemos aproximar, ¿cierto? Para dejarlo en un decimal, podemos decir 53,7, ¿cierto? 53,65, 53,7 el promedio del peso. Para el segundo intervalo, ¿sí? Cuando tenemos acá la marca clase y hay un intervalo antes, tenemos que sumar los dos primeros, ¿cierto? ¿Cómo saca la marca de clase el intervalo? La marca de clase se calcula sumando el límite inferior y el superior del primer intervalo. Ya. Y dividiéndolo en 2, es el promedio. La marca de clase de la variable cuantitativa continua es el promedio de los dos intervalos. Y ahí me quedó más claro. Gracias, Sí, profe. sí, no hay problema. Entonces calculamos el promedio del segundo. ¿Cuál sería el promedio del segundo intervalo? Lo mismo, ¿cierto? Tomando 60,3, le sumamos 73,6, lo dividimos en 2, el promedio. ¿Cuánto nos daría? 66,95.
Sí, lo aproximamos a 67,0, ¿cierto? Luego sumamos el promedio, ¿cierto? Calculamos el promedio del tercer intervalo, del último intervalo, que sería 73,7 más 87 dividido en 2. ¿Cuánto nos daría? $80.4. Dividido en 2. 80,4, ¿cierto? Nos da 80,35, lo estamos dejando en un decimal y nos da 83,4. ¿Ya? Perdón, 80. 80. 80 ahí. 80,4. Ahí sí. Luego viene la frecuencia absoluta. La primera frecuencia absoluta, el N1, ¿cierto? Viene contando los pesos, tomando el 47, pero no tomando el 60,3. No tomando el peso 60,3. ¿Cuántos pesos encontramos en ese intervalo? ¿Cuántos pesos encontramos en ese intervalo? 4. 4, ¿cierto? 4 pacientes tienen peso en ese intervalo. Luego viene cuántos encontramos con el 60,3, pero no con el 73,6. 2. 2 pacientes. ¿Cuántos encontramos con el 73,7 a 87 kilos? 2. 2 también. ¿Cuánto nos suma entonces la frecuencia absoluta? Que sería el número de 8. pacientes. Nos suma, ¿cierto?, la totalidad de la muestra que tenemos, ¿cierto? Que serían 8 pacientes. 8 pacientes. Luego la frecuencia acumulada. ¿Cómo la vamos calculando la acumulada? ¿Cómo se calculaba la acumulada? Sumando, ¿cierto? Sumando, el primero lo mantenemos, el segundo sería 4 más 2, 6, 6 más 2, y llegamos acá a la muestra, ¿cierto? Y ahí sumando y sumando vamos a llegar a la muestra acá, en el último intervalo. Luego la frecuencia relativa. ¿Cómo se calculaba la frecuencia relativa? ¿Cómo calcularíamos? La frecuencia partido en el total. Muy bien, ¿cierto? 4 dividido en 8. ¿Sería cuánto? 0,5. 0,5, ¿cierto? 0,50. Luego 2. Luego viene 2 dividido en 8. 0,25 y 2 dividido en 8, 0,25 también, ¿cierto? 0,25 también. Por tanto, nos da, ¿cuánto nos tiene que dar la proporción, la suma de la proporción? 1. ¿Cierto? Nos tiene que dar 1. La relativa porcentual o el porcentaje, ¿cierto? Esta columna de porcentaje es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces sería acá 50%, ¿cierto? Sería 25% y acá también sería 25%. ¿Cuánto nos tiene que dar la suma? Si acá 100%. En la 100%, ¿cierto? En el H, en la columna H, que es la porcentual, nos tiene que dar 100%. Luego viene la relativa acumulada, ¿cierto? Como es acumulada, va acumulando la relativa propiamente tal, ¿cierto? En la primera sería 0,50, la segunda, ¿cuánto sería? 0,75. 0,75 y la tercera sería 1, ¿cierto? Más 0,75 acumulado 1. Luego la porcentual
¿cierto? Sería 50% porque multiplicamos la relativa acumulada por 100 ahora, ¿cierto? Sería 50%, sería 75% y sería 100%, ¿ya? De esa forma se construye la tabla de distribución de frecuencias para la cuantitativa continua, ¿ya? Siempre con intervalos. O sea, el K, la regla de Sturges, siempre va a estar presente cuando tengamos una cuantitativa continua y queremos nosotros calcular una tabla de distribución de frecuencias para saber los intervalos, debemos, ¿cierto?, calcular la regla de Sturges. Ya siempre, generalmente, se deja número impar, ¿ya? Y nunca se quitan decimales. Nunca lo aproximamos al entero en la amplitud. En la amplitud se tiende a generalizar aproximando al entero siguiente. Un ejemplo, si nos da la amplitud de 13,40 o 13,3, ¿cierto? Lo dejamos en 14, pero ahí se nos va disparando y ya no nos pasamos de nuestro máximo. Nos excedemos de nuestro máximo. Ya si nuestro máximo es 93, ya nuestro máximo se nos va a disparar a 95, ya no tenemos, ¿cierto?, ese máximo en nuestros datos. Entonces ahí hay que ver, ¿cierto?, siempre hay que dejar la amplitud, siempre con decimales, con los decimales que tenemos, nunca aproximarlo al entero siguiente, ¿ya? Entonces, la interpretación. ¿Cómo interpretamos esta tabla? ¿Ya? Interpretamos con las columnas H, o sea, con los porcentajes. Entonces decimos, ya, esa se la voy a dictar para no perder tiempo escribiéndolas, ya. El 50% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia tiene un peso promedio de 53,7 kilos, ¿ya? Un 25% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia tiene un peso promedio de 67 kilos. Y un 25% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia tiene un peso promedio de 80,4 kilos, ¿ya? La acumulada, el porcentaje acumulado, ¿cierto? Podemos decir también que a lo más el 75% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencias tiene un peso promedio de 67 kilos, ¿ya? ¿Ya, chiquillos, alguna duda del ejercicio 1? O sea, perdón, del 2, del peso. Profesora, ¿podría repetir lo último que dijo? Sí, la acumulada, el porcentaje acumulado, Sí. ya, a lo más el 75% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia tiene un peso promedio de 67 kilos, ¿ya? Tiene un peso promedio de 67 kilos. ¿Ya? ¿Estamos claros con el 2? ¿Con la variable cuantitativa continua? ¿Sí? Profe, dijo al final a lo más 77 kilos. No, 67 kilos. Ah, ya. El peso promedio correspondiente al intervalo 2, 67 kilos. Ya a lo más el 75%, ¿cierto? Es como va acumulado, a lo más el 75% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia tiene un peso promedio de 67 kilos, ¿cierto? Estamos viendo el peso promedio aquí en la marca de clase, en el promedio de los dos intervalos, de los dos límites correspondientes al intervalo 2. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la estatura, también es con intervalos de clase. En la pregunta 3, ¿cierto? Nos preguntan por la
estatura, resuma la información contenida en los datos de la variable estatura. Eso está con intervalos también de clase. La 4 también es con intervalos, dice resuma la información contenida de la variable temperatura, también con intervalos de clase porque es cuantitativa continua. Luego la número 5 dice construya una tabla para la variable número de visitas previas al servicio de urgencia. Entonces acá la 5 me quiero detener, ¿cierto? En la 5, ¿cómo vamos a hacer una tabla ahora para la número 5? Y la número 5, ¿por qué, profesora? Porque es... ¿Qué tipo de variable era el número de visitas, chiquillos? Cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta. Entonces así hace diferente a cómo construimos la continua, ¿cierto? Porque esa se realiza para una tabla, ¿cierto? Para datos no agrupados, ¿ya? Para datos no agrupados. Cuando tenemos para datos agrupados, así, con intervalos de clase, agrupamos los datos, ¿ya? Entonces eso es para las cuantitativas continuas. Para la discreta, ¿cierto? Que tiene una menor variabilidad que nuestro máximo con nuestro mínimo no es tan disperso, no es tan grande en diferencia al mínimo, entonces ahí, ¿cierto? Trabajamos con datos agrupados, perdón, no agrupados, ¿ya? Y la tabla de frecuencia, ¿puedo borrar esta tabla? La estaba borrando sin preguntarle. ¿Puedo borrar la tabla de la tabla de la pizarra? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cómo construimos ahora una tabla? Ya, la tabla, colóquenle ahí, como nos vamos a saltar, ¿cierto? Le pueden colocar como, hagamos cuenta como que esa es la siguiente, el siguiente análisis. Coloquemos la tabla 2, ¿cierto? Tabla 2, punto, distribución de frecuencias para la variable número de visitas previas al servicio de urgencias de los pacientes que acudieron al establecimiento. De los pacientes que acudieron al establecimiento. ¿Ya? Ese título le vamos a colocar a la tabla y vamos a construirla, ¿cierto? Como es una variable que es cuantitativa discreta, entonces vamos a ver los valores que están, ¿cierto? Ahora, cómo se construye con una marca de clase. La marca de clase, ¿ya? Y la marca de clase van a ser los X sub I, ¿ya? Van a ser los X sub I. Y estos X sub I van a ser los valores que toma el recorrido de la variable cuantitativa discreta. ¿Qué valores, como son datos, ¿cierto?, que no están agrupados, son el recorrido que toma la variable cuantitativa discreta? ¿Qué valor toma el recorrido de esa variable cuantitativa discreta que aparece ahí? 0, 1 y 2. Exacto, ¿cierto? O sea, de ninguna visita, una visita, dos visitas.
¿cierto? Ahí colocamos el total. Ahí colocamos el total. Luego viene, ¿cierto? Ahora viene la frecuencia absoluta. Entonces, en la marca de clase, ya en la marca de clase, chiquillos, aquí van a ir el recorrido propiamente tal de la variable cuantitativa discreta, ya porque en sí el máximo en comparación al mínimo, ¿cierto? Hay una dispersión pequeña, una variabilidad pequeña. Entonces, por tanto, ¿cierto? De esa forma, nosotros tomamos ahora la frecuencia absoluta y contamos en la frecuencia absoluta el número de pacientes que tuvieron ninguna visita. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería el número de pacientes que no tuvieron ninguna visita? 4. 4. 4, ¿cierto? ¿Cuánto sería el número de pacientes que tuvo una visita? 3. 3. ¿Cuánto es el número de pacientes que tuvo 2 visitas? 1. 1. Entonces nos va a dar acá el total, ¿cierto? 8. O sea, la cantidad de la muestra. La frecuencia absoluta se calcula de la misma forma. Vamos sumando, ¿cierto? El siguiente. Y sumamos, ¿cierto? El siguiente hasta que nos dé el tamaño de la muestra, ¿ya? La frecuencia relativa también de la misma forma no cambia. Estos cálculos no cambian en nada. Ya la frecuencia desde la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, tampoco cambia el contexto, ¿ya? Entonces seguiría siendo la frecuencia absoluta dividido en el total, que sería 0,50, ¿ya? 3 dividido en 8, vamos a dejarlo en 0,38, 0,38 y 1 dividido en 8 lo dejamos en 0,13, ¿ya? 0,13. ¿Cuánto nos da la suma? ¿Cuánto nos da la suma? Ahí parece que no. ¿Se pasa, profe? Sí. Ahí nos pasamos, ¿cierto? Ahí sería 3. Sí, lo vamos a dejar en 0,37, ¿ya? Vamos a dejarlo en 0,37, porque nos pasamos. Y si mejor deja el 0,3 en 0,12, ahí daría 1, perfecto. El 1 dividido en 8. ¿Verdad? Veamos cuál aproximamos, ¿cierto? Ahí también podemos aproximar cualquiera de los dos y nos deja, sería 0,38 y aproximamos el siguiente, le quitamos, sería lo dejamos, lo mantenemos, no lo aproximamos a 0,13, sino que lo dejamos en 0,12. 0,12. Ahí nos da, ¿cierto? Exactamente el 1. ¿Ya? La porcentual, ¿cierto? Sería 50%, 38% y 12%, ¿ya? Ahí nos suma el 100%, ahí nos suma el 100%. Luego, ¿cierto? Calculamos la frecuencia relativa acumulada, la denotamos por F mayúscula. Y luego, ¿cierto? Tenemos nuestra relativa acumulada porcentual, ¿ya? Entonces, por tanto, decimos, ¿cierto? Que es la frecuencia relativa es 0,50, el primero, 0,50, el siguiente, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería acá? 0,88. 0,88. Luego, ¿cierto? 1, ¿cierto? Acumulado más 0,12, 1. Y la porcentual, 50%, 88% y 100%, ¿ya? La acumulada, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿cómo la interpretamos? El 50% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia, ¿cierto? Tiene
no llegó ninguna visita, ¿cierto? A verlo. Ninguna visita, no fue visitado. Un 38% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia recibió una visita, ¿ya? Y un 12% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia recibió 2 visitas, ¿ya? A lo más, el 88% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia recibió una visita, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? ¿Se entendió la diferencia de la cuantitativa continua con la discreta en la construcción de las tablas de frecuencia? Sí, profe. Ya. La cualitativa se realiza similar a la discreta, pero acá, en vez de X sub I, ¿qué sería? Sería la clase. Entonces ahí no sería X sub I porque las categorías no corresponden a números. Entonces acá, en el sexo y en el dolor, ¿ustedes qué la tienen que colocar ahí? ¿Cierto? Ahí no sería la marca de clase, sino que sería la clase propiamente tal. Ahí sería la clase solamente. Y la clase, ¿cierto? Del sexo, en este caso, ¿cierto? Tendría ¿cuántas clases? 2. 2, ¿cierto? Hombre y mujer. Se construye similar, ¿cierto? Se construye así una tabla para datos, ¿cierto? No agrupados, donde en vez, ¿cierto? De marca de clase, porque son atributos, cualidades, se le nombra clase, la clase. Entonces esta sería la clase 1, la clase 2, ¿ya? De esa forma se va construyendo la tabla para la variable cualitativa, ¿ya? Y para el dolor también, ¿ya? Pero para la nominal llega ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llega, chiquillos? Llega hasta el H. O sea, no se calcula la acumulada ni la acumulada porcentual, porque las categorías no requieren orden, ¿ya? Pero en cambio, cuando ustedes tienen que calcular la relativa acumulada y la relativa acumulada porcentual, ¿en qué casos tendrían que calcular esas dos columnas? Cuando tenemos una variable que es cualitativa ordinal, o sea, requiere orden entre las categorías. ¿En cuál tendrían que dejar entonces esta tabla completa? ¿En qué variable de las que tenemos nosotros en la base de datos? En el dolor. En el dolor, ¿cierto? Y en el dolor, ¿por qué la dejamos? Porque las clases van en orden, leve, moderado, intenso. Entonces, por eso calculamos la acumulada. Y en cambio acá da lo mismo el orden, entonces es ilógico calcular la acumulada. No se puede porque las categorías es nominal, no requiere orden. Entonces podemos colocar primero la mujer que el hombre o el hombre que la mujer. Da lo mismo el orden. Pero en cambio, ¿cierto? Por eso llega hasta acá. Y calculamos hasta la porcentual. O sea, la frecuencia absoluta. Incluso la acumulada no es necesario en la cualitativa. Ya solamente que calculemos la frecuencia absoluta, la relativa y la relativa porcentual. ¿Ya? Y en la ordinal calculamos la frecuencia absoluta, la relativa, ya, la relativa porcentual, la relativa acumulada y la relativa acumulada porcentual. Ya, en la ordinal quedaría completa. O sea, obviamente que si es cualitativa no es necesario la absoluta acumulada. Podemos dejar solo la absoluta. Si es cualitativa. ¿Ya, chiquillos? Sigan terminando ustedes los ejercicios ahora. Yo los quedo apoyando en el chat. Por Teams terminamos acá. Y cualquier cosa estoy acá apoyándoles. Ya en el chat me escriben cualquier cosa. La fecha de la prueba
está en la planificación, no recuerdo muy bien la fecha. ¿Está en la planificación curricular, Catalina? Déjame revisar la planificación curricular. Lo mismo que yo les voy a... Profe, entonces en la cualitativa nominal no van las acumuladas, ya en la ordinal va la tabla completa, ¿cierto? Sí, en la ordinal va la tabla completa. El taller de resolución de ejercicios quedó para el 1 de junio. Y la prueba, ¿cierto? En este caso había quedado para el miércoles, que en primera instancia estaba la clase para el miércoles, sería el 4, el jueves, 4 de junio, la evaluación. El taller sería el lunes 1, ¿cierto? Y como la clase siguiente el jueves 4, la primera evaluación parcial, el jueves 4. El jueves 4 de junio. La segunda, lo mismo, ¿cierto? Es el lunes 6 y en vez del 8, que es miércoles, sería el 9 de julio, la segunda prueba. Se va Profe, ¿cuánta corriendo. materia va a entrar? Si queda un mes todavía para la prueba. Eh, Queda harto. Quedan las medidas de tendencia central, quedan los gráficos, las medidas de dispersión, las medidas de posición relativa. Queda Profe, todavía. no podría dividir la evaluación en dos partes, por ejemplo, una hasta aquí y la otra con lo que veamos, porque igual después como que se confunde tanta materia. Eh, Vamos a ver hasta lo que lleguemos. Vamos a ver cómo andemos. Como de la prueba hacerla pronto. Dices tú, hacerles una prueba de tablas de Sí, o sea, distribución. una parte de la prueba, porque la prueba es como toda la materia que nos dijo usted, po. Pero, por ejemplo, no Claro. sé, el 50% hasta lo que llevamos ahora. Eh, es hacerla para el 1 de junio. O sea, para el 4 de junio dicen ustedes dejarla hasta las tablas. ¿Hasta ahora? No, por ejemplo, hacer, no sé, todo lo que llevamos hasta ahora, no sé, la próxima semana. Y lo que pasemos desde ahora en adelante, dejarla para el 4 de junio. Ah, ya. ¿Y están de Como acuerdo? para que no se acumule tanta materia. Sí. ¿Y están de acuerdo en hacer una prueba la próxima semana? ¿El próximo lunes? No sé qué opinan mis compañeros, esa es la opinión que tengo yo. ¿Qué opinan hacerla el 11? Yo encuentro que está bien, profe, porque igual como que es difícil tener una buena conectividad como para ir siguiendo todas las clases hasta cuando esté la prueba ya en un mes más. Es complicado. Mm. Sí, pues firmen, mándenme una lista firmadita que la prueba ustedes quieren hacerla 50 y 50. Quieren hasta un ejemplo las tablas de frecuencia, hasta lo que vimos hoy día, quieren hacer una prueba que el 11, o sea, dividir la materia. Y después las medidas, los gráficos y las medidas de tendencia central, de dispersión, de posición, dejarla para la fecha que estaba. Profe, pero ¿cómo vamos a firmar si estamos con clase Con online? digital, firma digital, pues, Podemos como hacer una encuesta, si es que están de acuerdo o en desacuerdo. sí, la firman digitalmente. Un ejemplo, la lista, yo les mando la lista la tengo en Excel, la lista por el Sinbad, se las mando y ustedes la firman con un pantallazo, firman y la colocan al ladito del nombre, de su nombre. Y el que no quiere firmar, no puedo. Ahí no puedo porque ya la fecha la tengo establecida por planificación. Entonces, si no me firman todos, no puedo tomarle la prueba del 11.
Ya, entonces de aquí al jueves, ustedes me entregan, me mandan y le colocan la firma digital, le toman pantallazo a su firma y la pegan en el nombre. Y uno se encarga, el encargado, ¿cierto? O el delegado se encarga de enviármela, de recolectarla, ¿cierto? ¿Profe, le serviría como dato confiable si hacemos una encuesta de Google con el nombre y el root de la persona? También, sí, porque eso es confidencial. Y ahí tendrían las respuestas totales, pues. Un ejemplo, si son 40 y... ¿Cuántos son ustedes? ¿45? Son como 49, parece. Si están los 49, por decirles un número que parece que son más, no he revisado el SIMBAB, ahí, si no están las 49 respuestas, es porque no contestaron. Ah, pero igual en Google Docs pueden repetirla. Si eso es, si no es tan confiable, pero tendrían que colocarle ustedes, colóquenle el nombre, que coloquen el nombre. Porque si no, si es anónima, no se va a poder tener porque alguien la puede repetir, po. Entonces no es válido, ponte tú, si un compañero quiere dar la prueba y repite 3 veces la misma encuesta para que así se aumente el número. Tienen que No, pero es colocar que ya hemos, por eso, La profesora, encuesta con root y nombre. nombre Sí. y root. Eso, con nombre y root, sí es válido. Al colocar nombre y root, porque la persona ingresa su root y su nombre. Sí, también es buena forma esa, chiquillos. Háganla así y el jueves lo conversamos. El jueves, si todos lo contestaron, dense un plazo de aquí antes de la clase del jueves, que la respondan, y así el jueves me muestran la información de que en realidad no contestaron todo y así. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Ya, profe. Ya. Entonces en eso quedamos. No tendría problema yo en hacer la prueba dividida. Así que no hay problema en eso. Yo los quedo acompañando ahora en el chat. Profesora, Sí. le puedo hacer una consulta, pero es como, aparte de lo que se habló ahora. Dime. Es que usted mandó una hojita de Excel. ¿Qué pasa si usted va a hacer Sí. como ejercicio en Excel, como que nosotros realicemos, o no? Porque ¿qué pasa es... No, el Excel era para que ustedes vieran el resultado. Un ejemplo, nosotros no lo vamos a utilizar. no es necesario con esas fórmulas del Excel, es como una resolución. En sí era como para que vieran la resolución de la guía, como la pauta, así como los ejercicios resueltos. Ah, ya. Sí, para que vieran como los ejercicios resueltos de la guía, pero no que ustedes hagan con la fórmula. Si les complica hacer con esa fórmula, no la hacen y la hacen con la calculadora. Ustedes son libres de trabajar como quieran, ¿ya? Lo importante es que los resultados estén bien. No hay problema en eso, ¿ya? Si ustedes, no, profesora, es más fácil para mí la calculadora, el Excel, la fórmula no la entiendo, no ocupan el Excel, ¿ya? Solamente ese Excel es para que vean los resultados. Vayan viendo, sí, lo dejó con 2, o si lo dejamos con 3, y van probando cómo aumentar decimales, porque el Excel trabaja con todos los valores, trabaja con todos los valores. Entonces va a haber alguna diferencia si ustedes lo hacen con la calculadora, pero si lo hacen con la calculadora va a estar bien también, porque es la amplitud la que manda, ¿ya? Entonces ahí no habría problema. ¿Ya, chiquillos? Profe, Dime. ¿puede explicar de nuevo lo de la frecuencia absoluta? ¿Cómo calculamos la frecuencia absoluta? Sí. Sí. La frecuencia absoluta la calculamos contando la cantidad, un ejemplo de, si es cualitativa, contamos cuántos hombres hay en la base de datos, cuántos hombres hay y contamos la cantidad de pacientes mujeres que hay. Eso indica la frecuencia absoluta, ¿ya?
Y en la marca de clase, en la discreta, contamos acá, ¿cierto? El recorrido que tiene. Entonces, de ningún valor, ¿cierto? Un valor, dos valores. Entonces, en este caso, el número de visitas, ¿cierto? Fue el recorrido desde 0 a 2. Entonces, se contó cuántos pacientes no tuvieron ninguna visita, 4. ¿Cuántos pacientes tuvieron una visita? 3. ¿Cuántos pacientes tuvieron 2 visitas? 1. ¿Ya? ¿Se entendió? Pero ¿cómo la saco? Porque al principio de la tabla esos datos no están. Uno los tiene que sacar. Ah, el recorrido de la discreta, dices tú. Sí, o sea, ¿cómo sé que eran ¿Qué? 4? ¿Cómo sé que eran ¿Cómo, 3? cómo sabes que es 4? Mira, tú te vas a los ejercicios. En los ejercicios de los ejercicios que estábamos compartiendo, la guía 3, ¿la tienes tú La tengo abierta? impresa. Sí, la tengo impresa. Ya, perfecto, mejor todavía. Entonces ahí tú ves que dice visitas, ¿cierto? Dice 0, 2, 0, 0, 1, 0, 1, 1, ¿cierto? Ahí. Entonces tú dices el recorrido, ¿cierto? Esa es número de visitas, es cuantitativa discreta, por tanto el recorrido toma el valor 0, ninguna visita, toma el valor 1 y toma el valor 2. O sea, de nuestro mínimo a nuestro máximo. Ya. Entonces contamos cuántos ceros hay. Esa es la frecuencia absoluta, la cantidad de pacientes que tuvieron ninguna visita, o sea, 0 visitas. ¿Cuántos pacientes tuvieron 0 visitas? 4. 4, ¿cierto? ¿Cuántos tuvieron una visita? 3. 3. ¿Cuántos tuvieron 2 visitas? 1. 1, ¿cierto? Entonces, cuando tú después sumes, cuando tú sumes la cantidad de la frecuencia absoluta de cada marca de clase o de cada intervalo o de cada clase, te va a sumar el tamaño de la muestra. ¿Se entiende? Sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, profe. Gracias. Ya. Sí, no hay problema. Igual el jueves, si ustedes deciden hacer la prueba y todos responden la encuesta que van a hacer en Google Docs, ¿cierto? Y ya la prueba se realiza el lunes. El jueves vamos a hacer más ejercicios en el caso de que decidan hacer la prueba el lunes, ¿ya? O si no, ¿cierto? Seguimos con la materia. Entonces ahí el jueves vamos a ver si es que la prueba la deciden hacer el lunes, el jueves serían más ejercicios, ¿ya? Más ejercicios de esta materia. Profesora, Dime. ¿Nos puede mandar la lista de los que están en el curso de esta clase, Sí, les voy por a mandar la favor, lista para poder... Sí, la lista del Simbad se las voy a mandar, chiquillos. Los que están inscritos en el Simbad. Sí, en Excel. Les voy a mandar un Excel para que ustedes la tengan. Ahí está con matrícula, el nombre, está todo. Para que así. No sé si está con root, parece que no, pero está la matrícula. Y la matrícula es la identificación propia de cada alumno. ¿Ya? Nos vemos entonces el jueves por Teams, ¿ya? Y acá los quedo apoyando hasta las 10:35. Ya, chiquillos, cuídense. Nos vemos el jueves, que estén bien. Chao, profe. Chao, Chao. profe, gracias.